Hola a todos, yo soy Alba y en el vídeo de hoy vengo a contaros y haceros un resumen completo, a contaros a modo de chisme, qué es todo lo que pasa en la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow. Antes de nada, voy a poneros un poco en contexto de qué es esta obra de teatro y si realmente es muy importante respecto a la historia que conocemos de Stranger Things, la serie. Y es que sí, es importante todo lo que pasa en esta obra de teatro. Tengo que deciros que se estrenó hace 2 años, creo que fue el 17 de noviembre de 2023, o sea, va a hacer prácticamente 2 años que se estrenó y ahora mismo solamente está en Londres y en Nueva York. Y como os digo, es información importante para entender algunas de las cosas de Stranger Things. Es verdad que no está toda la información completa porque ya dijeron los propios hermanos Duffer que toda la información completa la íbamos a tener después de que terminara la quinta temporada de Stranger Things, que también falta muy poquito ya para que salga el volumen 2. Así que quiero deciros eso, que esta información sí que es relevante, sí que tenemos alguna información extra que no se conocía. Es la historia más bien de Henry 001 Vecna, ¿vale? Se conoce un poco más la historia de Henry Krill y viene al caso porque en el volumen 1 de Stranger Things temporada 5 se ve en uno de los recuerdos en los que está metida Max, se ve como Joyce en un instituto le da un panfleto, un flyer, un cartel en el que se ve que van a hacer una obra de teatro, Oklahoma, y salen los nombres pues de Hopper, de Bob, de Joyce, se ve también por ahí al padre de Steve Harrington. Entonces todo el mundo ha dicho, ¿qué pasa con esta obra? ¿Hay información importante o no? ¿Es un spin-off? ¿Es oficial? ¿No es oficial? Bueno, tengo que deciros que sí que es oficial, no es nada que se haya inventado alguien a colación de Stranger Things, así que tiene información guay y que quiero contaros en este vídeo. Vale, deciros que os lo voy a contar de la mejor manera posible y un poco en orden cronológico para que podamos ir siguiendo pues bien el paso del tiempo y nos vayamos enterando. Tengo que deciros que me he hecho un guión gigante, entonces me lo voy a poner aquí por si en algún momento me estáis viendo en vez de escucharme, aunque este vídeo lo podéis utilizar un poco a modo podcast. Por si veis que estoy mirando ahí, pues que sepáis que es que tengo el guión y voy echando un ojillo. Así que ahora sí que sí, comenzamos este chisme. Esta obra de teatro comienza en 1943, ¿vale? Estaba en plena guerra mundial y lo que pasaba era que parte del ejército de Estados Unidos estaba como queriendo idear algún plan para que uno de sus barcos se pudiese hacer invisible y pasar desapercibido para los alemanes, ¿vale? Que os digo, Segunda Guerra Mundial, querían pasar desapercibido frente a los alemanes. ¿Qué pasa? Que mediante campos magnéticos y tal, lo que quisieron era hacer eso, que el barco cruzase y pudiese ser invisible. ¿Qué pasó? Lo consiguieron. Pero todo esto se llamaba el Philadelphia Experiment, ¿vale? Se llamaba este experimento. ¿Lo consiguieron? Bueno, lo que pasó que en lugar de hacerlo invisible, consiguieron que desapareciera y que llegase a la famosa dimensión X. La dimensión X es una cosa que en Stranger Things, en la serie de Netflix, todavía no se ha explicado exactamente qué es lo que es. Hay un poco de parte pues de la gente que hace teorías y tal que ha explicado que esa dimensión X, por llamarla de alguna manera y ponerle un nombre, es ese sitio en el que Henry cae cuando Eleven pues termina con él, abre ese portal y se ve cómo va cayendo, y es esa dimensión extraña en la que pues hay como demogorgons o demodogs o figuras como rollo humanoides. Esa es la dimensión X, ¿vale? Entonces ese barco, al entrar en esa dimensión X, se encontró con un demogorgon, vamos a llamarlo, que lo que hizo fue que terminó con toda la tripulación, ¿vale? O sea, terminó con absolutamente todo el mundo, excepto con el capitán, que el capitán es el Dr. Brenner, pero no el Dr. Brenner que conocemos en la serie, porque recordad que estamos en 1943. Es el padre del Dr. Brenner, ¿vale? O sea, Brenner padre le vamos a llamar mientras os cuente cosas de él para así aclararnos un poquito. Y al volver, ese barco, al volver, solamente volvió él, capitán del barco, el padre de Brenner, Brenner padre.
¿Y qué pasó? Pues que haciéndole pruebas y demás comprobaron que su sangre se había alterado, ¿vale? Que era un tipo de sangre única, o sea, no sabían muy bien qué había pasado, pero sí que sabían que su sangre se había alterado. Y ya en su lecho de muerte, cuando estaba prácticamente ese señor moribundo perdido por lo que le había pasado, se lo contó a su hijo Brenner, que este sí que es el que conocemos de la serie. Le contó pues todo lo que había visto, lo que había pasado, cómo se había teletransportado a esa dimensión, y ese es el momento en el que Brenner se obsesiona muchísimo en que quiere saber qué es lo que ha pasado, cómo su padre ha llegado allí, y él quiere terminar con esa investigación que inició su padre. Después de esto, de que Brenner se obsesione muchísimo con intentar investigar esto, el Departamento de Defensa sigue investigando esta tecnología tan extraña que ha hecho que un buque gigante se teletransporte a una dimensión X y que nadie sepa por qué. Bueno, pues el Departamento de Defensa se asienta en Nevada, que es uno de los lugares que vemos en la quinta temporada de Stranger Things, esas cuevas en Nevada, pues se asientan en Nevada y empiezan a investigar esto. También participa Brenner, como ya os he dicho, pues va a estar muy obsesionado con saber qué ha pasado y por qué. Y esto a partir de ahora se llamará el Nevada Experiment. Y ahora pasamos a Nevada, Rachel Nevada, que como os digo es lo que hemos visto en la quinta temporada, esas cuevas que hemos visto a las que Henry no puede entrar o no quiere o tiene miedo o tal. Bueno, llegamos a Nevada y la familia Creel se muda. Ya sabéis que la familia Creel está compuesta por 4 personas, que son Virginia la madre, el padre Víctor, Alice la hermana pequeña y Henry, que es el hermano mayor, que es el que todos conocemos. Es esta escena de Stranger Things en la que están llegando a la casa y se les ve a los 4 pues como muy felices y muy contentos. Total, que ellos están allí viviendo su vida, pim 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 tal. Henry, cositas extrañas por ahí por su mente y su cabeza, y en una de estas pues que sale a jugar pues por ahí, pues dice voy a darme una vuelta, se encuentra con estas cuevas y jugando con su catalejo, ese catalejo que hemos visto que utiliza Holly en la última temporada, ve esas cuevas. Como es un niño, pues decide entrar y se tropieza, se encuentra, bueno, vamos a llamarlo de cualquier manera, da con un artefacto extraño. ¿Qué hace este artefacto ahí? Vale, pues una de las personas que trabajaba en el Nevada Experiment, ¿vale? En este experimento que os he dicho que estaba Brenner capitaneando para saber cómo se había teletransportado ese buque a la dimensión X, había un espía, por así decirlo, que decidió robar ese artefacto y llevárselo, ¿vale? Como un poco para sabotear el experimento. Ese artefacto terminó en esas cuevas cuando Henry lo encontró, tropezó o lo que fuera, se teletransportó junto con este espía a la dimensión X. Henry volvió a las 12 horas de haber estado en esa dimensión, ¿vale? Y misteriosamente, o no tan misteriosamente, también volvió con la sangre alterada, como le pasó a Brenner padre. Y además de volver con la sangre alterada, vuelve como con una sensación extraña, como que no sabe muy bien lo que es, pero vuelve pues con esa sensación tienen las personas en Stranger Things, que están un poco como poseídas, como le pasó a Billy, como le pasaba a Will y tal. Esa sensación extraña de algo, de un ente o algo así dentro de él. No se explica nada más en la obra de teatro porque por alguna entrevista que he visto por ahí parece ser que esto lo van a explicar en la serie, pero vamos, ya os digo, tampoco hay nada 100% confirmado porque hay que esperar a ver la serie, qué es lo que nos dan y qué es la información que nos ofrecen. Así que bueno, de ahí no se sabe nada más, qué es lo que pasó en la dimensión X y tal, no se sabe más, que volvió con la sangre cambiada y con una sensación muy extraña en el cuerpo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues Henry ya no era un niño que tuviese como muchas habilidades sociales para relacionarse con el resto de niños, en el colegio, en el instituto, tal y cual. Así que la familia decide mudarse a Hawkins. Y este es el momento en el que la familia llega a Hawkins y ahí empieza pues toda la movida de la casa, de lo que pasa con su familia, tal y cual. Y por azares del destino, fíjate tú, por lo que sea, cuando Henry tropieza, encuentra lo que sea, este artefacto en la cueva,
olvida el catalejo. ¿Os acordáis que os he dicho que él estaba jugando con el catalejo, vio esas cuevas y tal? Pues claro, pues tú imagínate que te teletransportas a una dimensión, pues claro, que mínimo que el catalejo se te caiga al suelo, efectivamente. Ese catalejo lo encuentra Brenner y lo utiliza para rastrearlo e intentar encontrar a Henry, así que Brenner está detrás de Henry todo el rato. Y ahora pasamos a 1959, Hawkins, ¿vale? Ya estamos en Hawkins, en el pueblo que todos conocemos, y la obra de teatro empieza como Bob, ¿vale? Bob Newby, el que conocemos, Bob, o sea, Bob, el mejor del mundo, el vampiro Bob, superhéroe Bob, el mejor de todos. Empieza como en una estación de radio o algo así, o como que tiene un programa de radio y sale él pues ahí como locutando. Y aquí empezamos a ver a más personajes que ya conocemos. En este caso voy a ver si leo bien los nombres porque no me quiero equivocar. Están Looney y Joyce, que Looney no sale mucho en Stranger Things, pero bueno, es el novio este, bueno, el marido súper malo que tiene Joyce y tal. Y también sale Joyce, que está, pues quiere como hacer esta obra de teatro de la que os he hablado antes, del folleto que encuentra Max en su recuerdo. Pues ella quiere montar una obra de teatro porque quiere conseguir una beca para la universidad y tal, y como que hacer esta obra pues le ayudaría bastante. También vemos a Hopper, que aparece como arreglando algo en la obra de teatro, en el escenario. El padre de Hopper también se ve que es como muy duro con él, como que nunca, como que su hijo no es suficiente, ¿sabes? En plan, el típico padre, así que nada es suficiente de lo que hace su hijo, ¿vale? Aparece también la familia Krill, que ya os he contado los cuatro que la conforman. Patty Newby, que este personaje no lo conocíamos, que es la media hermana de Bob, ¿vale? Y su padre es el director del instituto en el que están todos. Pues Patty Newby, acordaros de este nombre porque Patty va a ser importante. Y ahí pues Henry empieza a ir al instituto. Ya os he contado que se mudan de Nevada, de Rachel, Nevada, se mudan a Hawkins, pues por eso, porque como Henry estaba teniendo muchos problemas en el colegio tal y cual, no encajaba, pues decidieron cambiar de aires y mudarse a Hawkins. También vemos a Walter Henderson, que será el futuro padre de Dustin, ¿vale? Que va como hablando o presentando o algo así al resto de los padres, que serán los padres de los niños que conocemos ahora, ¿vale? Están los de Lucas, que son los Sinclair, que son Sue y Charles, si no me equivoco. Bueno, Sue tiene como su nombre de soltera, o sea, su apellido de soltera, pero bueno, para entenderlos, los Sinclair, que serán Sue y Charles. Luego también está Claudia junto, sí, Claudia, que es la madre de Dustin, ¿vale? Junto con Walter. Walter y Claudia son los padres de Dustin. Y luego están los que sí que conocemos bastante bien, porque estos han tenido como más protagonismo durante toda la serie de Stranger Things, que son Karen y Ted Wheeler, que son los padres de Holly, Mike y Nancy Wheeler. Y aquí en este momento de la obra es cuando Henry y Patty se conocen, ¿vale? Y pues bueno, como que empiezan a entablar un poco de relación, empiezan a hablarse, como que empiezan a conocerse y tal, y descubren pues que tienen gustos similares, porque son los dos pues un poco frikis, a los dos les gustan los cómics, tal, y bueno, como que empiezan ahí a entablar una relación en la que se sienten a gusto y empiezan a ser como un poco más amigos, por así decirlo. Mientras tanto en la obra, Joyce está preparando, nunca mejor dicho, la obra de teatro que quiere hacer, esta del folleto, y está buscando como a los protagonistas, ¿vale? En plan, pues ¿quién va a hacer de protagonista? Va a haber ahí como un poco una relación sentimental, amorosa de los personajes, de la obra de Joyce, no de la obra que estamos viendo, porque es como una obra de teatro en la que se simula otra obra de teatro. Bueno, en fin, está buscando a los protagonistas y al final una de las elegidas es Patty, ¿vale? Porque, bueno, al final entre una cosa y otra, venga, papá, no sé qué, nadie quiere, venga, pues Patty. Pues Patty Newby, la hermanastra, la media hermana de Bob, es la elegida, ¿vale? Y falta la otra parte de la pareja, que en este caso pues querían que fuera un chico y pues no quería salir nadie. Nadie salía para hacer también de la otra mitad de la pareja. Y al final, pues, ¿qué pasa? Lo que todos nos estábamos imaginando, que Henry va a ser el que haga de pareja de Patty dentro de la obra de Joyce. ¡Oh, sorpresa! Bueno, sorpresa para nadie. A Joyce esto le gusta mucho, dice, ah, pues mira, sí, pegáis un montón, a mí esto me gusta tal, venga.
soy la pareja de mi obra de teatro. Abandonamos el escenario en el que están decidiendo todo este tema de la obra de teatro y nos vamos a la casa de los Krill, ¿vale? Seguimos en 1953 y nada ha cambiado. Y ahí pues se ve que tanto Virginia como Víctor Krill, los padres de Henry, están teniendo una conversación en la que Virginia le está diciendo a Víctor, al padre, que pues ella como que no está muy convencida de que su hijo esté bien, que le tiene un poco de miedo, que ve cosas extrañas, como que ella no le termina de convencer muy allá y está como un poco preocupada. Mientras tanto, ¿qué pasa? Que Henry está escuchando esto, ¿vale? Henry desde detrás de una puerta está escuchando esta conversación y os acordáis de esa sensación que os había dicho que estaba sintiendo Henry y no sabía por qué después de haber entrado en la dimensión X. Bueno, pues a partir de ese momento empieza a sentir cosas extrañas, sensaciones que no reconoce de ninguna manera. Se puede parecer a lo mejor a un ataque de pánico, por llamarlo de alguna manera, o que de repente se eleva un poco la cabeza. Y en ese momento en el que está escuchando a sus padres hablar como mal de él, ¿no? O como de una manera que a él no le gusta, entra en el vacío. El vacío es este lugar en el que vemos siempre a Eleven entrar cuando se tapa los ojos, y es este lugar negro completamente en el que en el suelo hay agua. Ese le vamos a llamar el vacío, ¿vale? Entonces Henry como que entra en el vacío por primera vez, se ve cómo entra. Y él exactamente no le posee aún, ¿vale? El Mind Flayer no le posee aún, pero se nota que está como ahí presente, ¿vale? Pero es como la primera conexión que tiene con el vacío. A partir de aquí se empieza a ver una de las cosas que hemos visto en Stranger Things en la serie, y es cuando pues estos animales empiezan a aparecer muertos, pues no sé si son conejos, gatos, o sea, como un poco extraño, ¿no? Que empiezan a aparecer como animales muertos, como si hubiesen explotado de repente. De hecho hay una referencia a Stranger Things serie, que es que tanto Walter como Claudia, los padres de Dustin, están buscando al gatito que tiene ella y se le encuentran muerto, ¿vale? Se encuentran al gato de Claudia finito. Y pobre mujer, porque en Stranger Things también le pasa, que su gatito también la palma. Pues ya le había pasado en alguna otra ocasión. No era la primera vez, no era la primera vez que le pasaba. Paralelamente a todo esto, la relación de Henry y Patty sigue avanzando, ¿vale? Ellos se siguen conociendo, se hacen muy amigos, están siempre pues hablando tal y cual, de tal manera en la que Patty pues ya le cuenta un poquito más sobre su vida a Henry y le dice que ella no conoce a su madre y que le encantaría conocerla, pero que bueno, pues que no la conoce y que es una cosa que ya tiene ahí una espinita clavada, que le gustaría conocerla. De alguna manera, ¿vale? De alguna manera, Henry consigue que Patty... Es que esto es como muy raro. A ver, o sea, como que Henry consigue que Patty tenga una visión donde pueda ver a su madre. No sé, esto es muy extraño. O sea, yo no sé si tendrá la capacidad de hacer que las personas entren a ese vacío que él puede entrar y vean cosas como él. No lo sé, es raro, ¿vale? O sea, no sé explicaros más detalladamente cómo funciona esta movida, pero lo hace, ¿vale? O sea, como que Patty tiene una visión en la que puede ver a su madre, ¿vale? O sea, y ya está. Ese es un poco el resumen de lo que pasa cuando Patty le cuenta que quiere conocer a su madre. Mientras tanto, Virginia no está de acuerdo en que Henry tenga esta relación tan cercana con Patty porque cree que le va a hacer daño, cree que su hijo no es una buena influencia para Patty, pues por todo lo que está pasando y tal, considera que pues, su hijo no tiene que tener ese tipo de relación con Patty porque ella va a salir al final perjudicada. Siguen muriendo un montón de animales, siguen pasando cosas como un poco extrañas, y Virginia y Henry no tienen la mejor relación del mundo, siempre están discutiendo, pues nunca están de acuerdo, ella siempre como que le tiene un poquito de miedo y tal, y ya os digo que siguen pasando cosas paranormales. En este momento es cuando Hopper y Bob, ¿vale? Que les habíamos visto al principio de la obra, empiezan a decir qué es lo que está pasando en este pueblo, ¿vale? Que somos 4 gatos y se están muriendo a la mitad, ¿vale? Entonces empiezan a decir qué es lo que está pasando con que los animales y tal
aparezcan explotados. Entonces se ponen a investigar esas muertes y mientras tanto Henry sigue con sus visiones extrañas, ¿vale? O sea, sigue ahí con esa cosa que siente y sigue pues eso, con las visiones debido al azotamentes y su relación con Patty sigue avanzando. Llega un poquito el primer conflicto en esta relación entre Henry y Patty, en la que Henry, pues ya un poco también condicionado un montón por su madre y tal, de que le diga que, pues, que no es buena su relación con Patty, que la va a hacer daño y tal, en el que Henry le dice a ella, nos tenemos que alejar porque yo no soy una buena influencia para ti, porque te voy a terminar a hacer daño, tienes que alejarte de mí y tal, y Patty no, yo no me voy a alejar porque tal, porque cual, bueno, lo típico, ¿no? En plan de que aléjate, ¿no? Que yo te quiero, que tal, que cual. Bueno. Esto sucede mientras están en la obra de teatro de Joyce, ¿vale? Que van a empezar a actuar y tal, todos están pensando que es como parte de la actuación y sucede el primer beso, ¿vale? Patty y Henry se besan por primera vez ahí delante de todo el mundo y tal. Y los demás se piensan, joder, qué bien están actuando, tal cual. Pues bueno, igual no estaban actuando tanto. Pero bueno, sucede el primer beso, era parte un poco ahí también de la obra y tal, y todos. Qué bien, qué bien. Y la Joyce diciendo, qué buena elección de protagonistas he hecho para mi serie. Seguro que me dan la beca para la universidad. Mientras tanto, Henry le confiesa a Patty, porque ya se ha convertido como, no en su novia a lo mejor como tal, pero ya en su confidente máxima, que puede leer la mente de la gente, ¿vale? Como que Henry ya traspasa ese momento en el que tiene tanta confianza con Patty como para contarle a lo mejor un poco qué es lo que le está pasando y que puede leer la mente de la gente. Al dúo de Bob y Hopper investigadores se une ¿quién? Efectivamente, lo estás pensando igual que yo. Joyce se une y son este trío de Bob, Hopper y Joyce que nos encanta. Bueno, pues Joyce también se une y lo que quieren hacer es seguir investigando estos sucesos extraños con los animales y Bob como que inventa o crea un artilugio, es un poco rollo Dustin cuando crea estos artilugios extraños y tal, que pueda captar como señales de radio, ¿vale? Y esas señales extrañas le llevan a la casa de los Krill, ¿vale? A la casa de los Krill por estas señales raras o como medio interferencias que pueda haber. Mientras tanto, Patty convence a Henry que sus poderes, o sea, que él puede utilizar sus poderes para hacer el bien, ¿vale? Que no es una persona horrible, que no se va a alejar de él porque él en realidad es bueno, que tal, que cual, y que con esos poderes puede encontrar a su madre, ¿vale? Él le dice como que, pues eso, que él es bueno, que puede encontrar a su madre, a la madre de Patty, y vemos una escena que resulta ya familiar porque también lo hemos visto con Eleven, que pues está en el, creo que está en el ático de la casa de los Krill, creo recordar, y se tapa los ojos, ¿vale? Aparece con los ojos tapados y en ese momento en el que está intentando como conectar con el vacío, ¿vale? Es poseído por el azotamentes en ese momento, ¿vale? Justo pues está Patty al lado y están como en plan, vale, vamos a intentar que conozcas a tu madre con esta movida del vacío y tal. Y justo en ese momento el azotamentes posee a Henry, ¿vale? Patty está al lado, ya os digo, en el ático de la casa de los Krill. Y justo en ese momento entra el padre, sí, el padre de Patty, y flipa. Claro, tú imagínate ese momento en el que estás completamente flipada, como que Henry de repente está levitando, el padre está flipando mazo, diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Esta gente no viene a estudiar a mi casa. Pues no, no vienen a estudiar, vienen a hacer una cosa muy extraña de entrar a un vacío, conocer a una madre que no sabemos quién es y en ese momento como que Patty intenta calmar a Henry, en plan diciéndole pues eso, ¿no? Que como la escena esta de Mike con Eleven en el congelador de la pizzería, diciéndole eso, ¿no? Que ella, que pues que él puede con todo, que de verdad le quiere muchísimo, que es buena persona, que tal, que cual, o sea, como intentar calmarle un poco, pues diciéndole o declarándole un poco sus sentimientos. Aunque Patty está súper asustada y al final termina huyendo
porque ha agredido a su padre, ¿vale? En ese momento en el que Henry está súper poseído y tal, pues el padre de Patty se ha llevado la peor parte y Patty, muy asustada, pues aunque le ha estado diciendo todo lo que siente y tal, pues decide huir porque su padre está malito, la verdad. Después de que pase todo esto y tal, hay como un encuentro en la obra de teatro entre Virginia, la madre de Henry, y Brenner, en la que, bueno, están teniendo una conversación y tal, y Virginia finalmente le entrega a Henry a Brenner como para que se lo lleve a los laboratorios y tal, y esté allí porque ella cree que allí va a estar más seguro y más protegido que estando fuera haciendo todas estas cosas tan raras que hace. Y aquí viene ya lo que es la segunda parte de la obra, ¿vale? Lo que sería como el segundo acto de la obra. Y aparece el laboratorio de Brenner. Venimos de esa conversación de Virginia con Brenner, pues ahora sale ya el laboratorio de Brenner en el que le está explicando un poco todo a Henry, ¿no? Que es el Nevada Experiment, lo que pasó con el barco, lo que pasó con su padre, etcétera, etcétera. Le cuenta también lo de que Henry tiene un tipo de sangre única, ¿vale? Y también le cogen como muestras, en plan, le dicen, no, pues a mi padre le pasó esto, tal y tal, y cuando volvió a esta dimensión tenía la sangre cambiada y hemos visto que tú también, y le empiezan a sacar muestras de sangre. Bueno, le tienen como un poco de conejillo de indias, ¿vale? Le hacen un montón de pruebas, lo que os digo, le tienen súper de conejillo de indias. Y ahí es cuando Brenner le empieza a decir a Henry que a cuanta más gente mate, ¿vale? Pues será como más poderoso. Y que claro, que no es lo mismo acabar con animales que acabar con personas. Que si acaba con personas, vamos, con humanos, pues será muchísimo más poderoso, ¿vale? En uno de estos experimentos le ponen esta cosa en la cabeza, ¿no? Como con estos electrodos y tal, este casco extraño que también le ponen a Eleven. Y le meten en el tanque de privación sensorial, en el que también meten a Eleven, ¿vale? Este tanque gigante con ese casco así puesto. Y entra al vacío mientras Brenner está viendo lo que pasa en una pantalla, ¿vale? Esto me dejó un poco loca, la verdad, pero sí. O sea, le ponen el casco, le meten en un tanque de privación sensorial y Brenner está viendo lo que pasa a través de una pantalla. Henry en ese momento llega a ver a un Demogorgon, por lo que Brenner en la pantalla también lo está viendo. Pero claro, este muchacho está tan sumamente acojonado. Tú imagínate estar teniendo ese tipo de visión, pues empieza a temblar, le empieza a dar como un ataque, le empieza a salir espuma por la boca, o sea, todo fatal. Ese chico está malito, malito. Paralelamente, Patty visita a su padre en el hospital, porque ya os digo que como ha sido atacado por Henry y tal, aunque no era Henry, era un poco Henry poseído por el azotamentes, le visita y en ese momento es cuando el padre de Patty le dice que realmente él fue atacado por un monstruo y que Henry le salvó, ¿vale? La Patty flipa porque dice que, pues sí, su padre le confirma que no fue Henry el que la atacó, sino que fue un monstruo y que Henry, sin embargo, le salvó. Le dibuja como en un papel o algo así el padre de Patty a Patty una silueta que termina siendo el azotamentes, ¿vale? Y le dice que eso es lo que vio. Le dibujó una silueta que pues coincide perfectamente con la silueta del azotamentes. Patty va corriendo a buscar a Henry en el ático este de la casa de los Krill y habla con él, ¿vale? O sea, está como hablando con él en el vacío este, en el lugar este negro con el suelo lleno de agua, y le dice que vuelva, ¿vale? Que sus padres son buenos, que él no es así, porque él no es peligroso. O sea, no está hablando con él físicamente, ¿vale? Porque en este momento Henry está en el laboratorio, pero está como conectando, vamos a decirle, como conectando con él, diciéndole eso. Y Henry lo está viendo, que él es bueno, que vuelva, que sus padres van a estar bien, que tal y cual, y que tiene que huir del laboratorio. Que tiene que presentarse a la obra de teatro de Joyce porque la van a tener que hacer. Henry, allí en el laboratorio, se carga a dos de los empleados, tiene ahí como un momento muy esquizofrénico y consigue huir del laboratorio. Brenner en ese momento le hace un clic algo en la cabeza a este señor y dice, vale, la motivación que ha tenido Henry para salir de esto ha sido el amor,
¿vale? Los sentimientos de Patty hacia él o los de él hacia Patty han hecho que él consiga reunir todo ese poder o todo ese coraje o toda esa intención para poder acabar con estos dos empleados del laboratorio y a su vez conseguir huir. Un poco como si el amor fuera el motor de esto. En el momento en el que Henry llega a su casa otra vez, esto no le hace nada de gracia a Virginia, ¿vale? O sea, no le parece nada bien. Y Henry puede entrar en la mente de los demás. Entonces entra en la mente de su madre y ve una conversación que tuvo con Brenner, esta última conversación antes de que se lo llevaran al laboratorio, en el que Brenner le estaba como dando unas pastillas a su madre. Bueno, como que da a entender como que la tenía un poco controlada, ¿vale? Porque al final lo que quería Brenner era que Virginia le entregase a su hijo, porque Brenner quiere tener a Henry controlado para saber qué es lo que pasa, si tiene algo que ver que su sangre esté alterada, si sus poderes se pueden transferir a otras personas. Bueno, como que le quiere tener súper estudiado. A su vez, Virginia le está contando que pues su hijo tiene muy buena relación con Patty, que están muy apegados, y bueno, le cuenta todo, está muy bien, le dice que no se preocupe, que va a estar en el laboratorio. Es que en verdad está como una cárcel, iba a decir como protegido, pero en verdad es como una cárcel. Y eso se lo dice Brenner, que no se preocupe, que él va a estar en el laboratorio, que todo bien y que ella va a estar súper tranquila y que no va a tener que preocuparse de nada por su hijo. Esa misma noche, después de que Henry entre en la mente de su madre y vea toda esta conversación con Brenner, es la escena en la que en Stranger Things, la serie de Netflix, vemos cómo tanto su madre como su hermana mueren, ¿vale? En la casa, bueno, cuando empiezan a levitar, se le fracturan todos los huesos y tal, y muere la familia Krill, a excepción de su padre, Víctor, que ya sabes que su padre no muere, porque el azotamente se apodera completamente de Henry y decide terminar pues con la vida de su madre y su hermana. Después de todo esto, Henry hace así y dice: este señor ha salido ya de mi cuerpo, pues yo me voy a la obra, que le había dicho a la Patty que yo me iba a presentar en la obra y vamos a actuar y tal y cual. ¿Qué pasa? Estamos llegando al final, entonces algo tiene que pasar. Pues que tanto Henry como Brenner llegan a la vez a la obra de teatro. Ya os he dicho que Virginia le había dicho a Brenner que Patty y Henry estaban muy unidos. Entonces pues Brenner va a la obra de teatro pensando, pues si ella está allí, él también estará. Y efectivamente llegan a la vez. Está como la obra de teatro montada o tal, y hay como una zona que está elevada como si fuese un andamio o algo así, en plan más o menos, como que el escenario está abajo y hay como un andamio en el que está Patty subida, que ya os digo, está como muy elevada. Patty y Henry tienen como una conversación un poco alterada, ¿vale? O sea, como otra vez esta conversación de tú eres bueno, te lo tienes que creer, que de verdad, que eres mejor, que no sé qué, que no sé cuánto, tal. Bueno, este tipo de conversación, ¿no? Lo que pasa que Henry, pues evidentemente tiene como una enajenación mental que te cagas y pierde completamente el control por el azotamentes otra vez, ¿vale? Por esa posesión que tiene por el azotamentes, y como que se le activan, hace clic en sus poderes y aquello estalla, ¿vale? Y el andamio este en el que estaba subida Patty estalla y Patty cae, ¿vale? Y bueno, pues todo el mundo piensa que Patty ha muerto, que bueno, que todo ha acabado fatal y que aquello es un desastre absoluto. Pero en realidad no ha muerto, ¿vale? Sino que cuando ya acaba la obra de teatro, como no el final, sino la parte, el epílogo, se ve, pues eso, ¿no? Que Patty no murió, sino que huyó de Hawkins y finalmente encontró a su madre, que trabajaba como en un musical o algo así, como que era cantante o bueno, algo así. Pero ya os digo, esto es la parte del epílogo. Y eso, se ve que al final, pues eso, no murió. Y ya llega el final de la obra de teatro en el que ya, pues eso, termina, finaliza. Que aparece Henry en el laboratorio. Esto es fuerte, la verdad. Aparece Henry en el laboratorio de Hawkins junto con Brenner, ¿vale? En este laboratorio, pues que todos conocemos, este de la habitación del arco iris, tal.
Y Brenner le está diciendo a Henry que las transfusiones se han realizado con éxito. Y tú te quedas en plan... Las transfusiones, entiendo que de la sangre de Henry, porque es una sangre como especial y premium, pero claro, se han realizado correctamente a qué o a quién o a quiénes, ¿vale? Pues en ese momento aparece como una niña pequeña con el típico camisón este de ese laboratorio, ¿vale? Ese camisón que llevan y tal. Y Henry la saluda como Eleven. En plan, le dice, hola Eleven. Hello Eleven, ¿vale? Tú ahí te quedas en plan... Vale, ok. Esto viene justo después de que Brenner le diga que las transfusiones se han realizado con éxito. ¿Casualidad? Pues no lo creo. Y después de que Henry salude a Eleven, le dice algo así como... Tengo planes para nosotros. O como... Tengo claro el siguiente paso que vamos a dar. O algo así. Una frase así de este estilo. De tengo planes para nosotros. ¿Qué? Y aquí la obra termina con ellos dos, con Henry y con Eleven andando, y detrás de ellos aparece la silueta de Vecna. Y así es como termina la obra de teatro, y esto es todo lo que pasa en la obra de teatro. En realidad os he contado como con mucho detalle todo lo que pasa, pero básicamente lo más importante y el resumen final sería un poco el principio en 1943 de cuando ese barco se hace invisible y Brenner quiere saber por qué se ha hecho invisible, cómo su padre ha llegado a la dimensión X y su sangre se ha visto alterada. Cuando cuando van a Nevada la familia Krill y Henry en esas cuevas se teletransporta por ese artefacto y tal, y tarda 12 horas en volver y también vuelve con la sangre alterada. Cuando en 1959 se mudan a Hawkins y empieza su nueva vida, que aquí ya es cuando entra un poco en juego la obra de teatro de Joyce, que nos enseñan a todos los padres que serán los padres de los niños, su relación con Patty, yo creo que un poco como para darnos una relación en la que él también pueda expresarse un poco sobre lo que está sintiendo y le pueda contar a alguien qué es lo que le está pasando, y que Patty en ese sentido sea su apoyo. Todas estas visiones que tiene, que ya os digo, es que tampoco se explican 100%, sino como que son cositas extrañas que le pasan a Henry. Estas conexiones que tiene con el vacío, esas cosas que siente debido a la posesión de las azotamentes. Cuando Brenner consigue llevárselo al laboratorio, la primera huida que tiene del laboratorio es cuando mata a los dos empleados del laboratorio y consigue llegar a la obra de teatro con Patty, en la que ese andamio explota y creen que ella también ha muerto. Brenner se lo vuelve a llevar al laboratorio y ya digo, pues ahí aparece un poco ya más mayor Henry diciéndoles que las transfusiones se han realizado con éxito. Hola Eleven, tengo planes para nosotros, nos vamos a tomar un donut, y aparece la sombra de Vecna. Y hasta aquí todo este chisme de la obra de teatro de Stranger Things The First Shadow. Como os he dicho al principio del vídeo, la obra está disponible en Nueva York y en Londres, así que si tenéis la posibilidad de ir a verla, pues sería maravilloso. Yo os lo he intentado contar un poco de una manera en la que más o menos todos nos enterásemos, pero ya os digo que hay muchas cosas y muchos detalles que tampoco se dicen, porque tampoco quieren estropear el final de Stranger Things, la serie como tal, en Netflix, así que hay cosas que todavía no se saben al 100%, pero a mí me parece muy guay que esta precuela oficial, ¿vale? Porque ya os digo, no es nada no oficial, sino que es oficial, exista, también para entender un poco lo que es la historia de Henry Krill, porque creo que no tiene como mucho hueco en la serie, o al menos como han ido estructurando la serie, no veo mucho, no encuentro el hueco en el que esa historia se pudiese explicar sin que consumiera muchos capítulos de la serie para explicarnos esto, cuando al final el resultado es que es Vecna y que de momento es malo malísimo, que yo no sé si de repente pues se convertirá en bueno, o si no, o si acabará con todo el mundo, o si todo el mundo acabará con él, no lo sé, pero sí que me gusta saber más de su historia personal a través de esta obra de teatro, aunque es cierto que me gustaría que fuera un poco accesible para todo el mundo, que la verdad es que
no lo es ahora mismo estando solamente en 2 sitios del mundo, pero bueno, para eso estoy yo aquí, para contaros el chisme completo. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y que tengáis un poquito más clara la historia personal de Víctor Krill barra 001, Víctor Krill no, Henry Krill barra 001 barra Vecna barra... No sabemos si se convertirá en otra cosa de repente. Y espero que os haya gustado un montón.